Buen día, yo estoy Handy. ¿Cómo está? A ver, Doctor Campana, muy buenos ¿qué días. tal? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Viendo. Anoche había una reunión pues, con el doctor Iván Bosbori, David Ortega, el doctor Ortega de Huancayo, estaba un montón de gente. Entonces no podía acudir a esta clase, por eso que le pedí un favor a usted, Herrera, para el día de hoy, que me disculpe nomás, por favor. Ya era una reunión muy anticipada. Sí, Esperamos un doctor. ratito para empezar, ¿no, maestro? Sí, sí, correcto. Ya avisé a los alumnos. Ya, Esperamos unos 5 minutos de repente para que cinco puedan minutos ingresar. lo reclamo, ya, ok. Claro, Thank you, thank perfecto. you. Buenos días, Gracias, doctor. maestro. Gracias, doctor.
Buen día, queridos alumnos, ¿cómo están? Estamos interactuando a través de esta vía Zoom, la charla del día de anoche, que lo estamos haciendo ahora por causa, digamos, personal que no pude hacerlo. Este, Vamos a empezar así, vamos a tratar de interactuar también, a veces yo hablo, pero ustedes también deben compartir y pueden preguntarme, digamos, lo que quieran, me pueden interrumpir. Imaginémonos pues que estamos en una visita médica, conversando sobre un caso, y yo les sugeriría que también me hagan las preguntas respectivas. Vamos a hablar de un tema muy frecuente, creo que es la patología quirúrgica más frecuente que vemos en la emergencia de los hospitales, que es la apendicitis aguda. Pero para poder hablar de apendicitis aguda, primero siempre pienso hablar sobre abdomen agudo, ¿no? Una cosa muy simple, ¿no? El abdomen agudo es el dolor abdominal, ¿no? Que todos pueden presentar por cualquier cosa. Un dolor abdominal puede ser por una gastritis, una colecistitis, puede ser por una infección intestinal. Cualquier cosa nos puede dar un dolor abdominal, una infección urinaria, un problema viral, ¿no? Entonces, el problema es definir qué cosa es un abdomen agudo médico y qué cosa es un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Y bueno, entonces hay muchas definiciones, ¿no? Dice, me duele, pero ¿qué cosa es un abdomen agudo médico y qué es un abdomen agudo quirúrgico? El abdomen agudo médico es un dolor abdominal, pero ¿cómo se diferencia de un abdomen agudo quirúrgico? Un abdomen agudo quirúrgico. El abdomen agudo quirúrgico es aquel de que va a necesitar una intervención quirúrgica, probablemente, ¿no? Pero ¿cómo se define el abdomen? A veces estamos en la guardia y nos hacen una consulta al paciente que viene con dolor abdominal, descartar apendicitis, pancreatitis, colecistitis. Y entonces el interno, que es el primero que recibe al paciente, tiene que definir primero el tema abdomen agudo quirúrgico. Y hay muchas definiciones. Y a veces los hago pensar y digo, ¿cómo me pueden definir, cómo me pueden diferenciar qué es un abdomen agudo médico y qué es un abdomen agudo quirúrgico? El abdomen agudo quirúrgico es dolor abdominal más una reacción peritoneal. O sea, palpamos al paciente, ¿no? Hacemos una maniobra de presión en la pared abdominal y hay un dolor al retirar la mano. Eso es la definición de un doctor Mondo que dice el abdomen agudo quirúrgico es dolor abdominal más reacción peritoneal. En cambio, los abdómenes agudos médicos, hay dolor abdominal, pero no hay reacción peritoneal, o sea, la irritación del peritoneo. Bueno, dentro de definiendo ya lo que es abdomen agudo quirúrgico, dentro hay una serie de causas, ¿no? Como van a ver ustedes, hay causas, digamos, inflamatorias, ¿no? O sea, todo lo que son las citis, ¿no? Apendicitis, colecistitis, pancreatitis, diverticulitis, etcétera, ¿no? Hay otras causas obstructivas, obstrucción intestinal, isquemia intestinal, etcétera. Pero dentro de las causas inflamatorias, lo que vamos a hablar fundamentalmente es de la apendicitis aguda. A ver, entonces, vamos a hablar de la apendicitis aguda y como siempre, esto de acá se para congelando. Me están escuchando, ¿no? Ya, bueno, lo que quiero es compartir esta pantalla, que no sé por qué se para colgando. Ah,
Ya me están escuchando, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ahí está dentro de la causa más frecuente de la apendicitis aguda, ¿no? ¿Qué cosa es la apendicitis aguda, no? ¿Cómo se puede definir a la apendicitis aguda? Generalmente consideran a la apendicitis aguda como una obstrucción aguda de la luz apendicular. Puede ser por un coprolito, sea un fecalito, puede ser por un parásito, puede ser una causa inflamatoria. Hay una serie de causas que pueden obstruir la luz del apéndice y entonces se produce la apendicitis aguda. Esta patología es la patología de urgencia quirúrgica más frecuente dentro de la emergencia. Casi el 8% de presentación tiene esa presentación de esta apendicitis aguda, ¿no? Puede presentarse desde recién nacido, bueno, lactantes, adolescentes, jóvenes, adultos, pero más frecuentemente es en la edad media de la vida. O sea, quiero decirles que nunca descarten que puedan presentarse esta patología abdominal en un niño o en un adulto mayor, ¿no? Puede ser, pero más frecuentemente es en esa edad, ¿no? Como dice acá, es raro en los extremos de la vida, sí, pero puede presentarse y se presenta en forma abigarrada, ¿no? O sea, se presenta en forma, digamos, no tan fácil de diagnosticar, ¿no? Es la afección más frecuente dentro de la emergencia. Cuando ustedes estén de guardia en un hospital van a ver qué cosas tenemos para operar. Hay 4 apendicitis, 3 apendicitis, una vesícula. Es la patología más frecuente que van a ver. Y a veces como interno, el que le gusta la cirugía quiere hacer su apendicectomía, ¿no? Porque es la operación también que es más simple desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? La mortalidad operatoria debe ser cero, pero acá dice 1% dentro de lo que se llama los cuadros apendiculares no complicados, porque ahora vamos a aprender qué quiere decir un cuadro apendicular complicado, ¿no? Entonces ahí sí la mortalidad se eleva, ¿no? O sea, hay pacientes que demoran el diagnóstico, entonces no vienen en la etapa inicial, sino ya vienen cuando ya el apéndice se complicó, se perforó, ya comprometió el peritoneo parietal, etcétera. Entonces, en esos casos ya la morbilidad y la mortalidad se incrementan, ¿no? Eso es importante. Y entonces, ¿por qué se produce, le dije, oclusión de la luz apendicular? Al obstruirse la luz, hay una válvula que se llama válvula de Gerlach, que es la que une, digamos, el apéndice con el ciego. Ahora vamos a verlo más luego. A ese nivel se produce la obstrucción. Generalmente, como le dije, por el fecalito, pero puede ser otras cosas, ¿no? Inflamatorias, por ejemplo, hiperplasia linfoide, puede ser parásito, puede ser una espina, puede ser cualquier cosa. Entonces, esa oclusión hace, digamos, de que no salga el mucus que está dentro del apéndice, se dematiza la pared, ¿no? Se llena de mucus dentro y también incremento de multiplicación de la flora bacteriana que se encuentra dentro de la luz apendicular, ¿no? Entonces, aumenta la presión, se produce el edema, congestión y empieza el cuadro apendicular. Esta apendicitis tiene varias etapas, ¿no? Una etapa aguda, que es la obstrucción que hemos hablado, ¿no? Todo este cuadro con edema. Luego viene un cuadro supurativo, de multiplicación de los gérmenes, ¿no? Entonces es la parte supurativa. Aquí ya vamos a ver, hay un compromiso, no solamente del apéndice, sino también hay un compromiso de la pared peritoneal. Si no hacemos nada y pasan las horas, generalmente son en pocas horas, ¿no? Pasamos a la apendicitis gangrenosa, ¿no? Que es ya una parte ya más complicada, donde ya está comprometido la circulación del apéndice, se pone morado y hay compromiso del flujo arterial, ¿no? Y si no hacemos nada, el apéndice se perfora. Casi todos los cuadros apendiculares se perforan en 24 horas. Por eso la urgencia de hacer un diagnóstico precoz para poder tratarlo. Aquí vean ustedes la parte anatómica que es importante, el apéndice, ¿no? El apéndice es la parte, digamos,
final, ¿no? Del hilio o el inicio del ciego, ¿no? Este apéndice, ¿no? Que se encuentra en esta zona está comunicado con el ciego a través de una válvula que se llama válvula de Gerlach, ¿no? Ese apéndice tiene, como todo, su muscular y su serosa. Ese apéndice tiene su irrigación a través de la arteria apendicular, rama de la ilio biseco apendículo cólica, rama de la mesentérica superior. Ese apéndice, vean ustedes la versatilidad que tiene su localización. Puede localizarse, ¿no? Delante del ciego, se llama antecólica, puede localizarse paralelo al ilio pariliar. La más frecuente, acuérdense de las localizaciones, es retrocecal, o sea, está por detrás del ciego, ¿no? En el 74%. Por eso que el cuadro clínico es muy versátil, hay diferentes formas de aparición del dolor apendicular, ¿no? Aquí, como decía, está la válvula de Gerlach, ¿no? Que es la que está en la unión del apéndice con el ciego. Bueno, aquí tenemos un parte de la anatomía patológica donde hay la obstrucción del apéndice por el fecalito, por alimentos, por hiperplasia linfoide, el edema que se produce de las paredes y la multiplicación de la flora bacteriana. ¿Qué flora bacteriana es la más frecuente? Tenemos el Bacteroides fragilis, la Escherichia coli, etc. El apéndice también es bien importante, dice, no tiene ninguna, trataron de ver qué funciones tiene el apéndice, porque dice, uy, me van a sacar el apéndice por uno, y ahora qué va a pasar. Bueno, generalmente la vida es compatible después de una apendicectomía, pero le han tratado de encontrar múltiples funciones al apéndice, y el apéndice tiene también funciones inmunológicas. Parece que se ha detectado que tiene una mayor producción de inmunoglobulina A, ¿no? De inmunoglobulina A. Y entonces aquí sigue pasando, está la obstrucción, hay compromiso vascular, ¿no? Compromiso vascular, ¿no? Y estamos pasando acá ya la fase supurativa, y luego de la fase supurativa pasa a la perforación del apéndice. Al perforarse el apéndice, sale el mucus con toda la producción bacteriana hacia la cavidad peritoneal, y al salir a la cavidad peritoneal, inflama el peritoneo parietal que cubre todo el abdomen, y eso se llama peritonitis. Peritonitis ya es el compromiso de la pared peritoneal. Si esto es localizado, se llama peritonitis focal. Pero si esto dejamos pasar las horas y esa secreción purulenta va ocupando, aparte de la cavidad pelviana, toda la cavidad abdominal, ya es una peritonitis difusa, ¿no? Entonces, vean ustedes, de un simple diagnóstico de apendicitis aguda, o sea, inflamación e infección del apéndice, ya pasamos a una complicación seria, que es el compromiso del peritoneo. Y al compromiso del peritoneo ya se llama peritonitis, que es otro término, ¿no? Hay varios tipos de peritonitis: primaria, secundaria, terciaria. En este caso es una peritonitis secundaria porque la inflamación e infección del peritoneo se produce por una causa primaria que es la apendicitis aguda. Entonces eso también tenemos que saber. Bueno, entonces aquí vemos todas las fases que, ¿no? Un apéndice normal, un apéndice, digamos, en su fase inicial edematosa, la fase flemonosa, la gangrena y la perforación. Esto es importante dentro de la etiopatogenia de la apendicitis, ¿no? Ahora, muchas veces, esto es bien raro, ¿no? Les dije, la obstrucción puede ser por el fecalito, puede ser por hiperplasia linfoide, ¿no? Puede ser por cuerpos extraños, puede ser por parásitos, puede ser por tumores, puede haber neoplasia. He visto 2, 3 casos en mi vida de neoplasia de apéndice, ¿no? Esto está en el 1% del adenocarcinoma, puede aparecer, ¿no? Pero lo más frecuente es esto que estamos viendo, la obstrucción, ¿no? Por el fecalito, ¿no? Y entonces vemos todas las etapas que hemos encontrado de la apendicitis aguda. Los gérmenes más frecuentes que nosotros encontramos, ¿no? Tenemos prácticamente anaerobios, ¿no? El Bacteroides fragilis,
¿no? Tenemos dentro de los aeróbicos la Escherichia coli, el estreptococo. ¿Y por qué debemos saber qué gérmenes tenemos? Debemos saber qué gérmenes tenemos porque de acuerdo a eso le vamos a dar la antibiótico terapia, pues. O sea, si yo sospecho que estoy ante un cuadro apendicular, ¿no? Entonces tengo que darle los antibióticos respectivos. A veces damos lo que se llama la antibiótico terapia profiláctica, o sea, antes de la operación. Voy a operar, tengo mi diagnóstico de apendicitis aguda, lo voy a operar, le doy antibiótico terapia preventiva, ¿no? Generalmente damos una ceftriaxona 1 gramo endovenoso cada 12 horas. Y bueno, y si nosotros entramos a la sala de operaciones y vemos que no está perforado, está localizado en fase inicial, ahí queda, no necesitamos darle más antibiótico. Pero si nosotros encontramos que ya hay una perforación apendicular o un cuadro inflamatorio más severo supurativo, tenemos que dejar la antibiótico terapia después de la operación por lo menos unos 5 días o una semana. Generalmente podemos seguir dejando la ceftriaxona o a veces podemos cambiar a otros esquemas como el uso de la clindamicina, 600 miligramos cada 8 horas, o podemos utilizar eh, metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas. Eso es versátil de acuerdo a la experiencia de cada cirujano. Pero si no hay mayor compromiso en el acto operatorio, basta con la dosis que uno ha dejado en el pre y en el intraoperatorio. Una ceftriaxona, 1 gramo endovenoso cada 12 horas pre y posoperatorio. También otro esquema que utilizamos después de la operación cuando tenemos complicaciones del cuadro apendicular, utilizamos la ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas con metronidazol 500 miligramos cada 8 horas. O a veces ahora hay la levofloxacina, utilizamos levofloxacina de 750 miligramos eh, una vez al día por una semana con metronidazol. Por eso les digo, ¿no? De que si debemos saber qué tipo de bacteria tenemos para poder indicar qué tipo de antibiótico vamos a indicar. Entonces, por eso que la bacteriología. Una cosa importante cuando uno opera un cuadro apendicular, generalmente no hace cultivo de la secreción. No hace porque, bueno, es una persona sana, pero a veces operamos pacientes complicados, ¿no? Pacientes portadores de neoplasia, pacientes portadores de SIDA, pacientes que tengan alguna enfermedad inmunológica. Entonces, en esos pacientes, su sistema inmunológico está deprimido. Entonces, como está deprimido, en esos pacientes tenemos que sacar la secreción que tiene dentro de la cavidad abdominal y hacer el cultivo respectivo, porque muchas veces los antibióticos que estamos indicando no le hacen efecto y tendremos que hacer un cultivo de esas secreciones y un antibiograma para ver qué antibiótico le vamos a dejar. ¿No? Por eso es muy importante esto, ¿no? De pacientes que tienen algún tipo de compromiso general de su salud, ¿no? De alguna enfermedad, es preferible, diabético, por ejemplo, ¿no? Es preferible hacer una toma de la muestra para ver qué antibiótico vamos a dejar. Hay que tener mucho cuidado en ese punto de vista, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar recién cómo empieza este cuadro, ¿no? Del abdomen agudo, ¿no? Cómo empieza el cuadro de apendicitis. Casi todos los dolores abdominales empiezan en lo que llamamos nosotros comúnmente la boca del estómago. ¿Cuál es la boca del estómago? El epigastrio, ¿no? Porque el paciente, ¿dónde le ha empezado el dolor, señor? Acá en la boca del estómago y se toca el epigastrio, ¿no? ¿Y por qué en el epigastrio? Porque en el epigastrio está la proyección de lo que sería el tronco celíaco, ¿no? Y en el tronco celíaco llega todos los tipos de dolores iniciales que nosotros vamos a llamar, es un dolor, digamos, que no es descriptivo totalmente, es un dolor que no tiene mucha disquisición, o sea, en el sentido de que no sabemos si es dolor tipo cólico, si es dolor tipo presión, si es distensión, etcétera. Entonces, llega un dolor sordo en el epigastrio, ¿no? Eso es lo que le llamamos el dolor protopático. Después pasan las horas y más o menos en 4 a 6 horas, ese dolor
que aparece en la fase inicial migra hacia la fosa ilíaca derecha, ¿no? Por ejemplo, a cualquier persona llega y le dice, doctor, me tengo un dolor en el epigastrio. ¿Cómo te duele, no? Bueno, doctor, es como una opresión que siento, pero después se me pasó hacia el lado derecho, doctor, y luego se me ha ido al hombro. Ah, caramba. Ese dolor es de otra causa. Eso generalmente es un dolor por una patología vesicular. Doctor, ¿sabe? Tengo un dolor en la boca, estómago, y esto se me va como un puñal y se me va hacia la espalda. Ese dolor casi siempre es un dolor de una úlcera. Doctor, ¿sabe que el dolor lo siento en el lado derecho? Es como que se me va a hinchar, me duele como un peso que tengo. Generalmente ese es un problema hepático, una congestión hepática. Doctor, ¿sabe? Tengo un dolor que me va de la derecha hacia la izquierda, casi característico de una pancreatitis. ¿Sabe qué, doctor? El dolor se me fue hacia el lado izquierdo, hacia la fosa ilíaca izquierda. Tenemos que lo más frecuente, una diverticulitis. Pero en una apendicitis el dolor generalmente, ¿no? Empieza, a veces no es así, empieza en el epigastrio o en la región periumbilical y luego con las horas, ¿no? 4 o 6 horas, se va hacia la fosa ilíaca derecha. Y en la fosa ilíaca derecha el dolor pasa y ya empieza, aparte del dolor, empiezan a aparecer signos. O sea, el síntoma primero es el dolor, ¿no? Entonces, casi siempre el diagnóstico de un cuadro apendicular en el 80 a 90% es clínico, o sea, es investigar el dolor. ¿A qué hora apareció? ¿Cómo apareció? ¿Fue la primera vez que le dio el dolor? ¿Ha tenido estos dolores anteriormente? Y en caso, si es del sexo femenino, es mucho más variado porque la patología ginecológica femenino, la exclusión del óvulo, problemas inflamatorios pélvicos, una serie de patologías ginecológicas que vamos a ver, van a condicionar también un diagnóstico diferencial florido en lo que es apendicitis aguda. Entonces, lo más importante de esta parte que le estoy diciendo en el inicio del cuadro clínico es la investigación del dolor, ¿no? ¿Cómo empezó? Ese es el problema, el dolor. Así empieza el cuadro appendicular, como es un abdomen agudo, ¿no? Pero tenemos que identificar cómo es el dolor, a qué hora empezó, cómo empezó, o a veces qué alimentos comió usted, qué cosa comió, ¿no? De acuerdo a qué pasó con su alimentación. Entonces, hay que investigar, ¿no? Se dice que el 80 al 90% del diagnóstico de apendicitis aguda está en la parte clínica, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Empieza el dolor, luego de 4 o 6 horas va pues al cuadrante de la fosa ilíaca derecha. Y ahí el dolor si es intenso, permanente, en creciendo, o sea, va aumentando y a veces irradia, pues, dependiendo también de la localización, puede irradiarse hacia la región pelviana, puede irse hacia la parte posterior, a la región lumbar, ¿no? Puede acompañarse de trastornos urinarios, es decir, tenemos que saber, hay que investigar el dolor. Muchas veces retardamos el diagnóstico de una apendicitis aguda porque estamos en duda, pensamos que es otra patología, ¿no? Voy a darles algunos problemas que hemos tenido en emergencia cuando llegó el paciente con el dolor. Por ejemplo, en una guardia, estábamos de turno y llega un paciente joven con un dolor delgado, con un dolor en la fosa ilíaca derecha, pero se acompaña de náuseas, vómitos y diarrea. Entonces, aparentemente, clínicamente, parece una infección intestinal, ¿no? La infección intestinal más frecuente son las infecciones virales. Entonces, el paciente es visto, pero también tenía signos de un cuadro appendicular que vamos a ver, estaba con fiebre, pero el médico que estuvo de guardia dijo, no, esta es una infección intestinal, y le dio tratamiento para una infección intestinal, pero llegó a la siguiente guardia, un viernes, al otro viernes, y el paciente vino ya con un cuadro pues, peritoneal severo. Se operó y el paciente, bueno, estaba con un cuadro, una peritonitis difusa, pues 4 o 5 días con el apéndice perforado, todo. Se operó,
¿no? En esa época hacíamos cirugía abierta, no laparoscópica, y salió de la operación. De repente vino al mes y medio más o menos el mismo paciente con un cuadro de obstrucción intestinal. O sea, el retardo del diagnóstico que tuvo el paciente hizo de que se produjera adherencias intestinales y hubo una obstrucción intestinal. Se operó la obstrucción intestinal una, dos veces y después se murió, ¿no? Entonces vean ustedes cómo, ¿no? Un retardo en el diagnóstico trajo toda esta complicación seria. En otro caso, estábamos en una guardia. Llega un paciente así, varón, 60 años aproximadamente, con un dolor en la fosa ilíaca derecha, pero más lo tenía en la región lumbar. Y aparte de este problema, el paciente tenía una hematuria, o sea, estaba orinando sangre. Entonces el médico de guardia dijo, este es un problema renal, tiene un cólico renal, probablemente un cálculo. Y lo dejó al paciente y lo pasó a medicina. Después de 3 días, el paciente se concluye que es un cuadro apendicular, se opera y el paciente era una apendicitis aguda, que era un apéndice retrocecal que estaba comprometiendo, como estaba detrás del ciego, estaba comprometiendo al uréter derecho y por eso la hematuria. Al final, este paciente hizo una complicación que no queremos, una fístula estercorácea, o sea, ese muñón apendicular que operaron se pegó hacia la pared y estuvo hospitalizado como un par de meses, mejorando su fístula estercorácea. Y así, otro cuadro, miren que es muy interesante, también llegó un paciente a la emergencia, así con un cuadro doloroso abdominal intenso, eh, con un abdomen en tablo, o sea, duro, con reacción peritoneal, con fiebre, leucocitosis, 20.000 leucocitos, y entonces el paciente se programa, se opera urgente y el apéndice está normal, no hay apendicitis. ¿Qué había pasado? ¿No? Se empezó a buscar otras causas. A veces cuando hay ese problema tenemos que buscar otra causa, adenitis mesentérica, divertículo de Meckel. Entonces, la cosa es que el paciente había hecho una patología extraabdominal que semeja a una apendicitis aguda. ¿Qué había hecho? Una neumonía basal derecha. Un cuadro médico, imagínense. Entonces, todas estas cosas le hacen ver, pues, de que cuando hay un cuadro apendicular, hay que asegurarnos del diagnóstico. Gracias a Dios ahora ya hay la laparoscopía y vamos a conversar más al respecto. Bueno, entonces aparece el dolor, pasan las horas, va a la fosa ilíaca derecha y el paciente cae en la emergencia. Entonces está en la emergencia, llega, lo vamos a ver y el paciente viene, hacemos el cuadro clínico, la disquisición clínica y luego de hacer el examen clínico sintomatológico, vamos a ir al examen clínico que tenemos que hacer nosotros, tenemos que examinar al paciente. Entonces tenemos que tomar primero la temperatura, ¿no? Temperaturas, generalmente tomamos temperatura oral y rectal. Segundo, si hay un cuadro de inflamación apendicular, generalmente puede correr con una febrícula o una fiebre, digamos, 38,5, 39, pero lo más importante es que la temperatura rectal es más de 1 grado que la temperatura oral. Eso nos hace ver de que hay un problema, digamos, de un cuadro inflamatorio abdominal. Hay una diferencial entre la temperatura oral y la temperatura rectal. Este es muy importante, ¿no? Este dato. Entonces, luego de eso vamos a examinarlo al paciente. Se echa el paciente y vamos a hacer el examen del abdomen, ¿no? O sea, primero que se hace la inspección. Se ve el abdomen, se ve el tipo de respiración que tiene el paciente. La respiración puede ser tóraco abdominal, abdomino torácica. Cuando ustedes vean que la respiración es superficial y que no levanta mucho la cavidad abdominal, es más tóraco abdominal, entonces es como un signo de defensa que tiene el paciente porque cada vez que respira, tose, lo que sea, le duele, ¿no? Le duele en la parte donde está inflamado en la fosa ilíaca derecha. O ustedes lo llevan en el carro, lo están llevando y va yendo a la emergencia con un bache, con cualquier cosa, sienten un dolor en la fosa ilíaca derecha. Entonces hay que ver en primer lugar la inspección.
A veces con el paso de las horas, de repente el paciente ya está haciendo lo que llamamos un cuadro de un hilio, o sea, una distensión de las asas intestinales y vemos el abdomen un poco más distendido que lo normal, ¿no? Entonces también tenemos que ver eso a la inspección. Luego venimos a la palpación. Se hace una palpación superficial inicialmente y generalmente cuando hacemos la palpación del abdomen debemos comenzar de la parte izquierda a la parte derecha. O sea, nunca debemos examinar al paciente en el sitio donde le duele. Nos calentamos la mano porque a veces hace mucho frío y luego empezamos a hacer el examen clínico por la parte izquierda del paciente, por el sitio donde menos le duele. Y hacemos la palpación superficial buscando la dolorabilidad, ¿no? Entonces ahí podemos ver y encontramos que hay dolor en la fosa ilíaca derecha. Entonces, en primer lugar. Luego de esto, vamos a buscar los signos apendiculares, ¿no? Vamos a buscar el famoso signo de McBurney. El signo de McBurney, no sé, vamos a verlo acá acá tenemos el signo de McBurney, es el punto doloroso. Vamos a ver si está más acá. Acá tenemos, por ejemplo, una pared abdominal. El McBurney es una línea que se traza de la espina ilíaca anterior superior al ombligo, se divide en 3 tercios y aquí hay un primer punto que está en el tercio externo, es el punto de McBurney, ¿no? Se ve por dentro de la espina ilíaca anterior y superior en una línea que va de la espina ilíaca anterior superior, de la espina ilíaca anterior superior a el ombligo, ¿no? El tercio externo, ese es el punto de McBurney. Es el más frecuente, ¿eh? Como les digo, mucho depende de la localización del apéndice, ¿no? Porque si el apéndice está localizado, a veces un apéndice que se va hacia la línea media, el dolor no es aquí, puede ser en el tercio interno de esta línea, eso se llama punto de Morris, o si no, puede ser una línea que va de una espina ilíaca a la otra espina ilíaca y se divide en 3 partes, y tenemos el punto de Lanz. O sea, hay más o menos 3 puntos dolorosos para ver el cuadro apendicitis. Acá está, por ejemplo, ¿no? El McBurney, el tercio externo, el Morris, el tercio interno, y el Lanz, el punto que está entre la espina ilíaca anterior superior derecha con la otra espina ilíaca anterior. Entonces ahí está el famoso triángulo apendicular. Pero, como decíamos en la emergencia, ¿dónde vamos a buscar el dolor? ¿Dónde le duele? Ahí está la punta del apéndice. Entonces ahí buscamos los puntos dolorosos que nosotros, estos signos, ¿no? El punto de McBurney, estos son puntos dolorosos. Hay otro punto que es un poco frecuente, no sé si lo vemos por acá, es el punto de la CNE, que es un punto que está en la parte de Lanz, acá en la parte alta, ¿no? Del McBurney, por encima, que más o menos es más frecuente para apendicitis retrocecal. Bueno, ese es en cuanto al signo, ¿no? Luego tenemos nosotros hay un signo que siempre preguntamos, que es el signo de Rosling. Acá está, signo de Rosling. ¿Qué es el signo de Rosling? Es la compresión de la fosa ilíaca izquierda, se comprime la fosa ilíaca izquierda. Entonces acá estamos comprimiendo al colon izquierda, y al comprimir el gas por vía retrógrada se va así por el colon hasta llegar al ciego, y entonces aparece el dolor porque está la zona inflamada. Entonces, Rosling positivo es presionar la fosa ilíaca izquierda y aparece el dolor en la fosa ilíaca derecha. Un signo también importante, básico. Hay un montón de signos, ¿no? Y el otro signo más importante es el signo acá que están viendo de Bloomberg. Bloomberg. Este es el signo importante para ver el compromiso peritoneal, ¿no? Se hace la presión de la fosa ilíaca derecha y luego suavemente, porque hay que tratar de no producir mucho dolor, y luego se retira la mano. Al retirar la mano hay un dolor intenso. Entonces, ese es el signo de Bloomberg, ¿no? Entonces, ¿qué estamos conociendo? ¿No? Los signos, el McBurney, el Morris, el Lanz, ¿no? El Asenet, ¿no? El Bloomberg, el Rosling, ¿no? Yo creo que con esos signos nosotros podemos tener un diagnóstico, ¿no? Entonces, McBurney, ¿no? Dolor,
Bloomberg, reacción a la descompresión de la fósil X. Rosbin, presión de la fósil X izquierda y dolor en el lado derecho, ¿no? Esta es otra maniobra, por ejemplo, bien interesante, la maniobra del psoas, ¿no? No sé si vemos acá, vamos a ver si se ve el psoas. Acá, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el psoas. Se levanta el miembro inferior unos 30, 45 grados y luego vemos que hay dolor en la fosa ilíaca derecha. A veces nos acompañamos con una presión en la fosa ilíaca derecha. Esto es porque el apéndice está comprometiendo el músculo psoas, que es el músculo que está en la parte posterior. O hay otro signo acá, el signo del obturador, que es la rotación del miembro inferior con aparición de dolor en la fosa ilíaca derecha, es un signo, digamos, de un compromiso de un apéndice pelviano, ¿no? Entonces también son signos que nosotros vamos a encontrar con mucha frecuencia, ¿no? Eh, este, esto, digamos, dentro. Otro signo importante, antes que me olvide, es hacerle el tacto rectal. Es obligatorio, ¿no? Como dicen algunos profesores, metan el dedo para no meter la pata, ¿no? El tacto rectal es un examen en el cual, digamos, nosotros, ¿con qué dedo se hace el tacto rectal? Con el dedo índice. ¿Con qué mano? Con la mano que usted domina más. Si ustedes son diestros, con su mano derecha. Si ustedes son zurdos, con la mano izquierda. La idea es que cuando uno hace el tacto rectal en una apendicitis, debe ir con el dedo para ubicar la fosa ilíaca derecha. Y al ubicar la fosa ilíaca derecha, nosotros podemos ubicar la zona donde está el apéndice y podemos encontrar mayor calor, o sea, aumento de la temperatura en la zona, podemos encontrar congestión, podemos encontrar dolor, ¿no? Entonces nos va a decir, nos va a ayudar a darnos un diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda. O sea, no se olviden, aparte de los signos apendiculares que estamos viendo, siempre debe hacerse el tacto rectal. Y otras veces, a veces cuando ustedes examinan al paciente también no se olviden, tienen que destaparlo todo, ¿no? O sea, tienen que poner la sábana desde la región de la mama hasta el tercio inferior del muslo, para que se vea, porque muchas veces hay otros cuadros clínicos que vienen con diagnóstico de apendicitis y es una hernia crural estrangulada, o sea, una hernia que está en la región, no lo vemos porque no lo examinamos bien al paciente. Entonces, muy importante que destapar al paciente desde la región de las mamas hasta el tercio externo del muslo para poder examinar. Entonces, eso me parece que es lo más importante, porque generalmente en el tópico de guardia, el que está es el interno, es el primero que examina al paciente y hace su primera disquisición clínica. Entonces tiene que saber todos estos cuadros clínicos, como le digo, es la patología más frecuente que ustedes van a ver. Entonces, tienen ya, hemos visto el signo de psoas, el obturador, y dentro de los signos más importantes, ¿no? Entonces, volvimos por acá. Entonces estaba con el dolor, pero ¿cuál es la evolución de ese dolor, no? Ya llegó, se fue hacia la fosa ilíaca derecha. En ese lapso el paciente puede tener calentura, puede tener aumento de la temperatura, pero la evolución es la siguiente, ¿no? El paciente empieza a tener anorexia, o sea, este es un signo capital, ¿no? O sea, el paciente con apendicitis casi siempre no tiene hambre. Cuando ustedes están en duda, le dicen, ¿quisiera comer algo? No, doctor, no quisiera comer nada. La anorexia es un punto importante también. Y segundo lugar, hay náuseas y después vómitos. Ojo, ese es importante el camino. Primero náuseas, después vómitos. ¿Por qué? Porque cuando se ocurre el cuadro inflamatorio dentro del abdomen, ¿no? Los intestinos que están pegados al apéndice se paralizan. Eso se llama ilio y al haber un ilio no hay una peristalsis adecuada y por vía retrógrada el líquido va yendo hacia el estómago y aparece el vómito. O sea, siempre aparece primero la náusea, luego el vómito, ¿no? Y hacemos, digamos, el siguiente paso del examen, decimos la palpación, los signos, la percusión, va a haber dolor, la auscultación, vamos a ver los ruidos hidroaéreos. Eso también es importante. Tienen que completar ustedes el examen clínico. Inspección, palpación, percusión, auscultación, tacto rectal. Eso es muy importante y ver la evolución. Entonces, con todos esos signos que ustedes van a ver, van a tratar de hacer un diagnóstico diferencial
¿no? De la apendicitis, que puede ser en fase inicial, catarral, edematoso, supurativo, perforativo, etcétera, ¿no? Vamos a ver ahora. Aquí, por ejemplo, la evolución, ¿no? El dolor, la anorexia, no se olvide, no se olvide. Yo nunca me olvido de un paciente que llegó a la clínica, un periodista famoso, con un cuadro sospechoso de apendicitis aguda, ¿no? Dolor, temperatura, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Que el paciente lo vimos a las 12 del día y dijeron, bueno, vamos a operarlo a las 3 de la tarde. Y en ese lapso, el médico de turno va al cuarto del paciente y no lo encuentra. Y dice, ¿dónde está el paciente? Lo van a ver, estaba en la cafetería comiéndose una empanada. Entonces, caramba, le digo, ¿cómo vas a comer si te vas a operar? Entonces, no debes comer nada. Entonces, el paciente lo operamos y definitivamente no había apéndice, no era apendicitis aguda. Estamos hablando de épocas cuando no había la paroscopía, ¿no? Vamos a por el diagnóstico. Pero, como le digo, la anorexia es bien importante, ¿no? ¿No? Y bueno, de la evolución, ¿no? Náuseas, vómitos también es otro dato importantísimo, ¿no? Bueno, acá hay unas cronologías que aparecen, digamos, en la triada de Murphy, ¿no? Que dice dolor, náuseas, vómitos, fiebre. Otra acá, la triada de la FIU, ¿no? Que tenemos nosotros acá, ¿no? Dolor, o sea, hiperestesia cutánea y defensa en la fosa. Son términos que ustedes deben acordarse. Entonces, ya tenemos el cuadro clínico, lo que le dije, no olvidarse el tacto rectal. Aquí estamos examinando al paciente, ¿no? Y entonces, a pesar de todas estas cosas que ustedes están escuchando, que le estoy viendo, había falla diagnóstica, o sea, muchos pacientes se operaban indebidamente. Pero ¿por qué había el apresuramiento de que se operen los pacientes? Porque cuando pasan las horas, se retarda el diagnóstico, entonces, ¿qué es lo que pasa? Al retardarse el diagnóstico, se perfora el apéndice y al perforarse, pasa el líquido a la cavidad abdominal, ya se complicó. Entonces, cuando esto le afecta al sexo femenino en mujeres fundamentalmente jóvenes, esto de aquí cae a las trompas y produce obstrucción de las trompas y produce un problema de infertilidad, ¿no? Que es una de las causas, digamos, que a veces no pueden tener hijos y no pueden tener, ¿por qué? Porque han tenido una apendicitis perforada complicada y esto cayó hacia las trompas y obstruyó las trompas. Entonces había que tratar de evitar que lleguen a ese caso, por eso que muchos cirujanos se apresuraban a hacer intervenciones quirúrgicas por temor a las complicaciones, ¿no? Entonces, más o menos por el año 80, más o menos, aparece esta escala que lo utilizo yo bastante, que es la escala de Alvarado, ¿no? Nos ayuda, digamos, más que todo a no entrar a hacer cirugías que le llamamos cirugías en blanco, o sea que no encontramos apendicitis o, digamos, evitamos el retardo en la operación y evitamos las complicaciones. Esta es la famosa escala de Alvarado, vean ustedes. Son 10 puntos, ¿no? Por ejemplo, el dolor, ¿no? Que aparece en el epigastrio y que luego se va a la fosa ilíaca derecha es un punto. La anorexia es otro punto. Las náuseas y vómitos es otro punto. Si el paciente tiene dolor, el famoso McBurney, 2 puntos. Si tiene Rosbin, 1 punto. Si el paciente tiene fiebre, otro punto. Y si aparte de eso nosotros le hacemos un análisis de sangre y le encontramos leucocitosis, o sea, normales de 6.000, 8.000 leucocitos, tenemos 15.000, 17, 2 puntos. Y si aparte encontramos nosotros una neutrofilia y los bastones elevados, 1 punto. Total, 10 puntos. Entonces se dice que más o menos de 7 para adelante 8 puntos, ya el paciente tenemos una seguridad que es una apendicitis y podemos entrar con seguridad para no errar el diagnóstico. O sea, esta escala es muy importante. Acá dice 9 a 10 puntos, casi certeza. Más de 7 puntos, probabilidad. 6 a 5 puntos puede ser apendicitis, pero no estamos seguros. Menos de 4 puntos, baja probabilidad. Porque a veces puede venir un paciente con un dolor en la fosa ilíaca derecha, dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿no? A veces con un signo de Marburg, pero no tiene fiebre,
¿no? Y ya le apareció el cuadro otras veces, no tiene anorexia, ¿no? No tiene rebote. Entonces, en esos casos, ¿qué hacer? Hay que esperar, ¿no? Hay que complementar los estudios que vamos a ver que ahorita no es así tan simple. Entonces, ya acá tenemos todo el cuadro y luego, visto el paciente, lo examinamos, estamos en la emergencia, casi siempre los pacientes no han almorzado, preferentemente que no hayan almorzado porque si van a ser operados tienen que estar en ayunas porque si no hay náusea o vómitos. Bueno, entonces se le coloca su suero, su hidratación parenteral, ¿no? Y luego de la hidratación le pedimos los análisis básicos, ¿no? O sea, una bioquímica básica. ¿Cuál es? Un hemograma. Entonces en emergencia pedíamos, ¿no? Antes, porque ahora ha cambiado, pedíamos hemograma, glucosa ureatrina, examen completo de orina. Entonces con eso ya en la guardia podríamos hacer algún diagnóstico, ¿no? En el hemograma esperamos encontrar los leucocitos aumentados de tamaño, una leucocitosis con desviación izquierda. En el examen de orina debíamos descartar la patología urinaria más frecuente de la mujer, que es la infección urinaria. Muchas veces las infecciones urinarias empiezan de esa manera y nos equivocamos con una apendicitis. Y bueno, era lo básico, ¿no? Pero actualmente ya pedimos otras cosas. Vean ustedes acá, leucocitosis, ¿no? Ahora, actualmente se está pidiendo proteína C reactiva y la procalcitosis. Acá. Estos son análisis que veo que están pidiendo en las emergencias, aparte de los análisis básicos, la PCR y la procalcitonina. ¿Qué es la PCR, no? Es una proteína C reactiva, es un biomarcador, ¿no? Es producida por el hígado y secretada al torrente sanguíneo. Su producción es estimulada por el factor interleuquina 6 liberado por los macrófagos. Cuando hay una patogenia, aparece y se eleva, ¿no? El valor normal es un mililitro, si se eleva más de 100 es una infección. Entonces muchas veces en emergencia o en la UCI se pide la PCR y también ahora la procalcitonina, que es más frecuente para infecciones severas. También es otro biomarcador producido por las células C de la tiroides o otras células, y esto se eleva en infección grave. Entonces ustedes van a ver, quizás leyendo alguna otra literatura, que están pidiendo la PCR o están pidiendo la procalcitonina, ¿no? Nosotros en el hospital pedimos la PCR, ¿no? La procalcitonina poco, más se pide en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Bueno, ese nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar esta bioquímica en sangre, nos va a ayudar a discernir el cuadro de apendicitis, ¿no? Aquí nuevamente lo que utilizo bastante en mi práctica clínica, la escala de Alvarado, porque para poder ingresar, porque hay mucho, ahora ya me ayuda más la laparoscopía, ¿no? Porque a veces viene un paciente con un dolor y yo le digo a la familia, le digo, mire, voy a entrar por vía laparoscópica. Si yo encuentro que es una apendicitis aguda, lo opero. Si no es apendicitis, no le saco el apéndice. ¿Por qué? Mire, muchas veces van a tener ustedes cuadros de que semejan una apendicitis, entran y le sacan el apéndice normal y el paciente sigue con el mismo cuadro. Y hay tantas cosas para poder decirle, ¿no? Por ejemplo, a veces entra una mujer con una infección urinaria, le dicen que es una apendicitis, entran y el apéndice está normal. Y el paciente después de la operación sigue con fiebre, sigue con dolor, sigue con los problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de no sacar apéndices normales, ¿no? O otra vez me llama un amigo, me dice, oye, ¿sabe qué? Que a mi hijito le he llevado a la clínica y dice que lo van a operar de apendicitis. ¿A qué hora empezó el dolor? Hoy en la mañana, pero todavía hay que evaluarlo. Le digo, espérate un poco. No, es que lo quieren operar. Espérate, le digo, vamos a esperar 24 horas que se puede esperar. Lo saca su hijo, se espera, al día siguiente se pone histérico. Estaba haciendo el inicio de una hepatitis viral. Una hepatitis viral, imagínense. ¿No? O otro caso, ¿no? Que tenía una paciente, era un problema de una ovulación, una chica que estaba ovulando en su 14º del día del mes y que estaba haciendo una ovulación y estaba con una apendicitis. Por eso le digo, tenemos que aplicar esta escala clínicamente para poder hacer la sospecha. Y en el peor de los casos se dice, porque el temor es pues que esperemos demasiado y que haya una complicación. Y ahora vamos a ver, ¿no?
Y entonces, dentro del diagnóstico ya hemos empezado la clínica, que le dije que lo más importante, nos ayudamos con el análisis de sangre, pero también podemos pedir una radiografía, ¿no? En mi época, o sea, hace años, pedíamos actualmente, ¿no? En los hospitales que no tienen muchos recursos, ¿no? Los hospitales, yo trabajo en el Seguro Social, ¿no? Pero en el ministerio. En el Seguro Social tenemos tomógrafo, ecógrafo, etcétera. A veces en otros hospitales no, con la justa tienen un equipo rayos X. Entonces, lo que pedimos es una radiografía de abdomen simple para poder determinar, digamos, algún signo que nos pueda ayudar, ¿no? A veces en una placa de abdomen simple, como vamos a ver acá, a veces podemos ver el coprolito, es una radiografía de abdomen simple, ¿no? Puede verse el coprolito, otras veces alguna imagen que se encuentra, digamos, del apéndice, acá un coprolito, a veces, mire, una parálisis, un hilio, este es un niveles hidroaéreos que se ven acá en esta radiografía en la parte alta, ¿no? Son asas que le llamamos asas centinelas, que nos pueden dar indirectamente el diagnóstico de una apendicitis. Otras veces buscábamos el músculo psoas acá en la parte del medio, el músculo psoas, y veíamos que no se veía, se llamaba borramiento del músculo psoas, otro signo radiológico que podían sospechar de una apendicitis, ¿no? Muchas veces el coprolito que podía encontrarse, la maniobra del psoas, ¿no? Pero ha aparecido la ecografía. La ecografía sí nos ayuda bastante y podemos nosotros ver ecográficamente signos indirectos de apendicitis, ¿no? Acá podemos ver a veces un apéndice, acá un corte transversal, puede verse el apéndice que está marcado con la línea roja, ¿no? Puede verse este signo de la dona, se llama el signo de la dona, ¿no? Nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Otras veces tenemos acá ecográficamente signos de un apéndice que se puede ver, como están viendo en este caso, o aplicando el Doppler puede verse congestión vascular, ¿no? Vascular arterial y venosa. Podemos ver el apéndice. Nos ayuda, una ecografía bastante. ¿Ve? Aquí nos puede ayudar la ecografía, el signo de la dona, nos puede ayudar la ecografía. Ahorita, ya con la progresión que hay del estudio, nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de una apendicitis, ¿no? Hasta nos puede decir las complicaciones que puedan haber de apendicitis, que es el plastrón apendicular. ¿Qué cosa es el plastrón apendicular? Es un apéndice que tuvo su cuadro agudo, no pasaron las horas y el epiplon, el aumento mayor, va y lo cubre, lo tapa, porque esa es una maravilla que tenemos dentro del abdomen, el aumento o guardián centinela del abdomen va y cubre órganos enfermos. En este caso el apéndice se infectó, va el epíglon por quimiotaxis, va y lo cubre y se forma el plastrón apendicular y muchas veces llega a la emergencia con una tumoración que es el apéndice, que está tapado por el epíglon. Eso no se opera, no se opera. O a veces una úlcera en el estómago está enferma, el epíglon va y tapa la úlcera. O la vesícula está enferma, el epíglon va y tapa la vesícula, o el colon está enfermo con un hueco, va y lo tapa. Es la maravilla que tenemos dentro del cuerpo, el aumento, el guardián, el centinela del abdomen, que nos va a hacer esa patología. En este caso, la ecografía nos está detectando, ¿no? Como ven acá con flechas, la dona, el apéndice, el cubrimiento del epíplon, el famoso plastrón apendicular, ¿no? Entonces la ecografía nos va a ayudar bastante aquí en esta lámina de la derecha, la hiperemia, ¿no? Que hay alrededor con el Doppler, alrededor del apéndice, ¿no? Y esa es la ecografía. Muchas veces, a veces ni con la ecografía podemos detectar, pero el que sí tiene casi más del 90% de un diagnóstico, en caso de duda diagnóstica, es la tomografía. Acá la tomografía nos puede ver, como ven ustedes, el apéndice, nos puede ver el apéndice en la fosa ilíaca derecha, el tamaño, vean ustedes todas estas imágenes tomográficas que nosotros podemos ver, ¿no? Vean ustedes, acá ven, se ve todo el apéndice, un diámetro largo, ancho, que podemos ver, ¿no? Esta tomografía. ¿Cuándo vamos a pedir esos estudios? Yo, por ejemplo, en la clínica, me llega un paciente con un cuadro apendicular, estoy seguro de mi cuadro clínico, tiene leucocitosis, desviación izquierda, los dolores, todo. Lo máximo que podría pedirle es una ecografía.
y ya con eso confirmo y entro a sala de operaciones. Pero ¿cuándo pido yo pues una tomografía? Cuando estoy en duda diagnóstica. No sé si es apendicitis o no en el preoperatorio. El problema de la tomografía es que es caro, ¿no? Ahora, pero eso también acá, ahora estamos utilizando más la resonancia. La resonancia magnética es muy importante, pero ¿en quiénes lo utilizo? Hay que tener cuidado en pacientes gestantes. Uno no le puede hacer una radiografía ni una tomografía a una gestante porque tiene una alta radiación. Sí podemos hacerle ecografía y podemos hacerle resonancia. Y, por ejemplo, acá dice, en niños que estamos con duda diagnóstica, porque los niños no hablan, solamente lloran, ¿no? La primera línea es la ecografía. La segunda, la tomografía, ¿no? Porque los niños pues dicen, no, lloran nomás, ¿no? O sea, no es como el adulto que nos puede explicar el cuadro clínico, ¿no? Entonces, la resonancia magnética es el otro estudio importante que podemos utilizar como diagnóstico, digamos, de apoyo de diagnóstico. Tenemos radiografía, ecografía, tomografía, resonancia, pero tenemos que saber en qué momento utilizar. ¿No? No, yo no hago, en un caso raro, me acuerdo que habré pedido una tomografía, pero generalmente para mí es la clínica, quizás una ecografía, la ecografía, y por último les planteo la laparoscopía diagnóstica. Vean ustedes todo lo que puede ser cuando viene un paciente con un dolor abdominal que semeja a una apendicitis. Lo más frecuente es la adenitis mesentérica, o sea, inflamación. Esto más que todo es en niños, adolescentes. Las enfermedades víricas pueden incrementar los ganglios a nivel de esa zona. Nunca me olvido de un colega, un gastroenterólogo, que me trajo a su hijo, lo llevó al hospital y le dijo que era una apendicitis y que iba a operarlo. Entonces, pero no hacían cirugía laparoscópica. Entonces, bueno, le digo, vamos a hacerle. Le hago la laparoscopía y le encuentro adenitis. Le digo, esto no se opera, tu hijo se va de alta ahora. El paciente ya ahora ya es un médico, pasó muchos años y muy agradecido porque no se operó. No se operó porque no era una adenitis mesentérica. Pero antiguamente esto, como hacíamos cirugía con corte, teníamos que cortar y sacábamos el apéndice. Y ahí tiene sus complicaciones, como vamos a ver. Bueno, otras infecciones de las vías, ¿no? Acá le dije las neumonías, ¿no? Infecciones intestinales, ¿no? Que podrían dar también infecciones urinarias. Vean todo ese desde el punto de vista, digamos, general. Luego, patología ginecológica, quiste de ovario. ¿Cuántas veces hemos entrado y hemos encontrado un quiste a pedículo torcido? Hemos encontrado una ruptura de un quiste ovárico, hemos encontrado una enucleación, digamos, del 14º día de la mujer, ¿no? Entonces hay que encontrar todo eso. Por eso acá nos ayuda bastante la ecografía. Y dentro de la ecografía, en una mujer, la ecografía más segura es la ecografía endovaginal. Esa es la que te da más diagnóstico exacto que una ecografía que se hace por vía transabdominal, ¿no? Ruptura de embarazo ectópico, vean todas las causas que podemos encontrar, ¿no? ¿No? Enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? ¿No? A veces la salpingitis puede semejar esos cuadros, la rotura del folículo de Graf que hemos dicho, la ovulación. En la mujer es más frecuente, ¿no? Vean, infección urinaria, cistitis, patología tubovárica, vean todos los que el embarazo ectópico, los embarazos fuera de la trompa. Hay una serie en el hombre, bueno, este es lo más raro, ¿no? A veces el olor se va hacia el testículo, puede haber torsión testicular, adenitis mesentérica, lo que les dije, cálculo renal derecha, e infecciones, digamos, desde el punto de vista virales que puedan aparecer, ¿no? Vean todo el diagnóstico diferencial, ¿no? Las diverticulitis del colon derecho, vesícula, muchas veces entramos por un cuadro apendicular y es una úlcera perforada o es un cuadro vesicular, ¿no? Entonces van a haber una serie de casos que puedan presentarse, ¿no? Aquí, por ejemplo, este cuadro hemos tenido todo el diagnóstico diferencial, ¿no? Gastroenteritis, la que le dije, lo más frecuente es la diarrea, la adenitis mesentérica, el divertículo de Meckel, que está a 1 metro de la válvula ileocecal, la intususcepción, que también hemos operado, o sea, el intestino se mete dentro de otro intestino, y es bien frecuente en jóvenes y se semeja una apendicitis. El diagnóstico aquí se hace desde el punto de vista tomográfico. Esto he hecho un niño
que estaba con este cuadro, con una tomografía hice el diagnóstico de la intususcepción, la neumonía basal derecha, que ya les dije, que también puede aparecer, ¿eh? O sea, todos estos son casos, traumatismo cerrado, enfermedades clínicas, la púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Mire, colegitis aguda, pancreatitis, ¿no? Inflamación pélvica, anexitis, todos los cuadros que no, que pueden semejar un cuadro de apendicitis. Doctor, pero ¿por qué le has dado la apendicitis a mi hijo? ¿Por qué ha condicionado ese cuadro? Bueno, generalmente el estreñimiento es una de las causas frecuentes, ¿no? Que aparece que el fecalito vaya a obstruir el apéndice. Es un caso más frecuente, por si acaso, ¿no? Bueno, entonces ya hemos hecho el diagnóstico, ¿no? Vean cómo utilizar las cosas inicialmente y entonces vamos a hacer el tratamiento. Pero antes de operar, tenemos que hidratarlo bien al paciente, no es cuestión de meterlo a sala de operaciones. Tenemos que ver de acuerdo a las horas de evolución y todo cómo vamos a hacer. Si es una apendicitis no complicada, o sea, no se ha perforado o no ha habido ningún, basta con una hidratación simple y el paciente ingresa a sala y se puede hacer la extirpación del apéndice por vía abierta, por vía laparoscópica. Actualmente casi la mayoría de los casos se hacen por vía laparoscópica, como vamos a ver, ¿no? Pero si es un apéndice complicado, ahí sí hay que hidratar bien al paciente. A veces están obstruidos, hay que colocarle una sonda nasogástrica, porque en el momento que se hace la inducción de la anestesia, pueden vomitar y pueden asfixiarse. Luego de colocar, hay que colocarle una sonda de Foley para ver cómo está el débito urinario. Entonces, los complicados hay que tratarlo con mayor cuidado. No es solamente operarlo, ¿no? Mucho cuidado, ya hay muchos casos que hemos visto que le hacen la intubación y el paciente empieza a vomitar y se asfixia. O entran y sin sonda vesical y está con una vesícula, una vejiga totalmente distendida. Entonces, en complicados hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, esto de acá, como le dije, una cirugía en no perforados es mucho más simple que un perforado. La cirugía puede ser abierta o puede ser laparoscópica. Laparoscópica, ¿no? Cualquiera de las dos se hacen siempre por vía. Caramba, otra vez se atrapó esto. Ahí está. Entonces vamos avanzando. Ya. Entonces, acá vamos a ver, acá tratamiento, ¿no? Estamos en tratamiento. Puede ser cirugía abierta, puede ser cirugía laparoscópica. Acá vean ustedes en la cirugía abierta los tipos de técnicas que se utilizan. Acá, esta es la que está, la incisión de McBurney, que es la más frecuente, que es esta que está dentro de la espina ilíaca, una azulita está en una oblicua, es la incisión más frecuente que hacíamos antes. Luego apareció esta incisión roja que se llama incisión de Rocky Davis, y otra vez esta incisión que se hace paralelo al músculo recto, que es la paramediana derecha infraumbilical, porque está debajo del ombligo, ¿no? O incisión de Yalaguier. Estas eran incisiones que hacíamos nosotros antes, ¿no? O en la época antes de la laparoscopía. Esta es una incisión que está en el medio del cuerpo, se llama incisión mediana, ¿no? Entonces, cualquiera de ellas, uno ingresaba a la cavidad abdominal, ubicaba el apéndice, ¿no? Entonces, primero ubicaba la arteria que está acá abajo, se ligaba a la arteria apendicular y luego se ligaba el apéndice en la base y en la parte que sale, o se hacía esta jareta también que están viendo ustedes acá. Esa era la cirugía abierta que hacíamos antes, ¿no? Entonces, pero esa cirugía, pero usted dice, pero ¿por qué tantas incisiones? La clásica en los pacientes delgados, con estas incisiones pequeñas de la transversa que le llamamos de Rocky Davis o la de Burne, sacamos el apéndice, ¿no? No hay problema, pero cuando operamos pacientes gorditos con sobrepeso, en ellos sí tenemos que hacer una incisión más grande, hacíamos la paramediana derecha o hacíamos la mediana o una Rocky Davis grande también, ¿no? Más amplia. Entonces, esa era nuestra cirugía abierta, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, para operar, primero tenemos que hidratar al paciente, tenemos que hacerle su riesgo quirúrgico, ojo, porque podemos operar pacientes complicados. ¿Qué le dije? Cuando estaba complicado, colocar sonda nasogástrica, sonda de Foley, bajar la temperatura y la antibiótico terapia.
como en apéndice no complicado basta con una ceftriaxona. Cuando son pacientes complicados, ahí podemos poner una ciprofloxacina endovenoso. Yo les pongo ciprofloxacina 400 miligramos cada 12 horas y su metronidazol 500 cada 8, ¿no? Entonces, y ahí hacemos, ¿no? Nuevamente la cirugía abierta. Acá abajo vean ustedes la sección del mesoapéndice, donde está la arteria apendicular, luego la sección del apéndice y el cierre, ¿no? Y la laparoscopía, bueno, la laparoscopía, vean ustedes, fue, dice acá, notificado por primera vez en el año 83. Más o menos la cirugía laparoscópica en nuestro país aparece por el año 1991-1992. Y empezamos haciendo problemas de la vesícula aguda y crónica. Pero más o menos el apéndice lo empezamos a hacer por el año 2000, ¿no? Más o menos creo que 2000 o antes, porque presentamos estos casos de un congreso, pero vamos a ver ahorita. Acá dice cirugía laparoscópica. ¿Cuál es la ventaja sobre la cirugía abierta? ¿No? La laparoscópica sobre la abierta, las ventajas son múltiples. Primero, hay una deambulación precoz. El paciente terminado la operación puede caminar a las 2 horas, puede salir de alta al día siguiente, puede hacer sus cosas después de 3 días. No hay infección de los orificios de donde se ha hecho la incisión, ¿no? En niños es mucho mejor pues la laparoscópica porque la recuperación es más rápida, hay menor dolor postoperatorio, menor incidencia de infecciones de la herida operatoria. Entonces la laparoscópica tiene sus recomendaciones. Pues vean ustedes aquí más o menos en esta figura cómo se ponen los trócares, ¿no? Para poder hacer la apendicectomía. Ahora, cuando uno hace cirugía abierta, vean, lo más frecuente que veíamos era la infección de la herida operatoria, que están viendo ustedes acá, ¿ven? Casi un porcentaje alto se infectaba la herida operatoria. ¿Y esto de acá qué condicionaba? Que la poneurosis que está abajo a veces se debilitaba y los pacientes con el tiempo hacían eventraciones y tenían que ser operados. Otra complicación que había en la cirugía abierta, a veces era la formación de los abscesos residuales. O sea, en la operación se formaban unas colecciones de pus dentro del abdomen y teníamos que hacerle tratamiento médico o quizás quirúrgico. Otros casos eran la fístula estercorácea, o sea, esos apéndices complicados que a veces terminaba con salida de heces por la fístula estercorácea, es salida de heces por la herida operatoria. Pero eso cierra solo, por si acaso, con una buena alimentación, antibiótico terapia y curación, cierra solo. Pero vean las complicaciones de la cirugía abierta, ¿no? Entonces, también apareció otro concepto importante, la apendicitis aguda, en niños casi siempre tratamiento médico. A veces se ha visto que puede hacerse tratamiento médico en la apendicitis aguda, ¿no? Y mejora, pero la posibilidad de que vuelva la apendicitis está en un 33% en algunos artículos y en un 66% en otros artículos, ¿no? Entonces, ahora, otro tema también hay la apendicitis aguda en embarazadas. Todas se operan, pero preferentemente por vía laparoscópica. Y el cuadro clínico es mucho diferente al cuadro clínico de una persona que no está embarazada, ¿no? Tratamiento no quirúrgico, dice, con o sin antibiótico en pacientes adultas, sí. También puede hacerse tratamiento, por ejemplo, ustedes están en un sitio donde no hay un hospital, están en un sitio alejado y están haciendo su rotación del serum y le da un cuadro apendicular. Entonces, lo primero que tienen que darle es antibiótico terapia, hidratación, antibiótico terapia. Ese paciente para salir de ahí a otro hospital puede demorar varios días. Entonces, a veces dándole el tratamiento médico, cede el cuadro clínico, ¿no? Pero es para pacientes fundamentalmente, como dice aquí, con apendicitis aguda no complicada. Entonces, si el paciente ya llegó tarde con una perforación intestinal con esta cosa, eso tiene que operarse definitivamente. Pero en caso que no está complicado, puede utilizarse el tratamiento médico, la antibiótico terapia. Y esto es la recurrencia que le dije, puede volver a aparecer, ¿no? Al año 33%, o acá dicen en 5 años 39%, ¿no? Entonces, esta es otra posibilidad que van a encontrar actualmente el tratamiento médico no quirúrgico de la apendicitis aguda, ¿no? Tratamiento no quirúrgico en niños fundamentalmente sugerimos discutir, ¿no?
darle antibiótico terapia en estos casos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Las pruebas actuales apoyan los antibióticos intravenosos iniciales con la conversión a antibióticos orales. O sea, inicialmente pues se le pone su ceftriaxona endovenoso cada 12 horas, 2, 3 días y luego se sigue por vía oral, ¿no? La apendicitis aguda no complicada, o sea, lo que no hay perforación puede resolverse espontáneamente, ¿no? Pero, o sea, hay posibilidades en casos, en lugares donde no se puede hacer una cirugía, ¿no? Este es otro tema, ¿no? A veces hay casos que se demoran, digamos, en operar al paciente, es lo que yo le digo, ¿no? Al haber la demora, no se opera el paciente y entonces se complica, se perfora, ¿no? Esa demora aumenta la mortalidad y la morbilidad del paciente. La demora que dice quirúrgica de hasta un día puede ser, pero más no, ¿no? ¿No? Es aceptable una demora breve en caso de duda diagnóstica para hacerle los estudios, la ecografía y todas esas cosas, ¿no? Pero no puede, en una gestante, por ejemplo, si, digamos, nos demoramos en el diagnóstico de una apendicitis aguda, eso va a afectar al bebé y va a hacer, digamos, que el bebé pueda, digamos, fallecer, puede haber una mortalidad fetal. Entonces uno tiene que operarlo, hay que sospechar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ya le dije, resonancia o ecografía en gestantes, ¿no? No retrasar el apendicectomía en pacientes pediátricos, ¿no? Es importante. En complicados debe hacerse apendicectomía precoz dentro de las primeras horas. Eso es importantísimo, ¿no? Este es otro término que ustedes deben saber, apendicectomía de intervalo. Son pacientes que han tenido plastrón apendicular y han recibido tratamiento, digamos, han recibido tratamiento médico, se ha reducido y después de 2 meses, por decir, de 8 semanas, si el paciente persiste con molestia, con dolor, debe hacerse la apendicectomía porque va a volver a hacer apendicitis. A eso es que le llamamos apendicectomía de intervalo. La apendicectomía después de 8 semanas en pacientes que han tenido plastrón apendicular o que persisten con dolor y se hace por vía laparoscópica sin ningún problema, ¿no? Dice, no está recomendado la medicina interval de rutina, por supuesto, ¿no? O sea, si un paciente tuvo un plastrón apendicular y no ha tenido, digamos, después que pasó, no hay dolor, no hay molestia, no hay nada, se observa. Pero si el paciente después de 8 semanas persiste con molestia, con dolor, se aconseja hacer la apendicectomía de intervalo, ¿no? Y a esto, este es un artículo, ¿no? De apendicitis aguda en el niño, ¿eh? Este es un artículo del año 20, ¿no? El tratamiento conservador o no quirúrgico con antibióticos se ha empleado preferentemente en aguda no complicada. Varios metaanálisis, o sea, varios estudios grandes, muestran que este tratamiento tiene mayor estadía hospitalaria, menor índice de complicaciones y un índice de fracaso, o sea, conversión a cirugía, en el 28%. ¿No? Entonces es una posibilidad que puede haber el tratamiento médico, el tratamiento no quirúrgico, ¿no? Bueno, esto de aquí, bueno, en la gestante, ya les dije, el estudio fundamental en la gestante es la resonancia, ¿no? La resonancia es la patología más frecuente dentro de las gestantes que puede aparecer, pero también a veces el ginecólogo no lo sospecha porque torsiones de cordón, otra patología, prolapso de cordón puede semejar el dolor abdominal. Entonces el ginecólogo tiene que estar de guardia, en guardia, para poder hacer este diagnóstico, porque si no lo deja pasar, puede producirse la muerte fetal, ¿no? Y generalmente la cirugía se hace por vía laparoscópica, ¿no? Este es un trabajo, digamos, presentado, digamos, sobre el mismo tema, ¿no? Sobre el mismo tema, y dice el diagnóstico, este es un trabajo de un grupo en la gestación. Es difícil, pues, porque no se sospecha, debido a los cambios, porque cuando hay apendicitis en la gestante, el apéndice normalmente está en la fosa ilíaca derecha, pero cuando crece el útero, levanta el colon con el apéndice y el dolor ya no es en la fosa ilíaca derecha, puede ser en el flanco derecho o puede ser en el hipocondrio derecho o puede ser en la espalda. Entonces, por eso que es difícil, por los cambios que tiene el apéndice, por el problema de la gestación, ¿no? La confusión de las alteraciones fisiológicas del embarazo
hace, digamos, de que uno dude y demore el diagnóstico. Aquí hay que hacerle una ecografía o una resonancia y con eso se hace el ingreso, generalmente por vía laparoscópica. Aquí, por ejemplo, otro artículo sobre apendicitis aguda en gestantes en un hospital Cayetano Heredia, respetable porque hacen buenos trabajos, y las conclusiones, vean ustedes, dice, el diagnóstico de apendicitis en gestante se hace de acuerdo al cuadro clínico y la ecografía, ¿ven? No toman en cuenta la resonancia, solamente clínica y ecografía, ¿no? Siendo, dice, 17 horas que ha pasado del inicio del cuadro, ¿no? Y bueno, ¿qué han hecho ellos más en el hospital? Técnica abierta, ¿eh? Técnica abierta, es lo que han hecho, pero en estos casos que han hecho, ¿no? Encontrando, digamos, peritonitis en el 7%. La complicación es más frecuente, como siempre, infección donde han hecho el corte, infección o infección del tracto urinario. Y la más grave es la sepsis y parto prematuro por desprendimiento de placenta, ¿no? Eso puede aparecer. Este es un trabajo interesante que lo pongo para que ustedes vean apendicitis en gestante. Este de acá, por ejemplo, es otro trabajo sobre apendicitis aguda recurrente, o sea que puede volver a aparecer, ¿no? Entonces, ¿qué dice la conclusión? La apendicitis es sobre el recurrente o crónica. Muchos médicos dicen que no existe la apendicitis, por eso lo pongo, no existe la apendicitis crónica. Hay pacientes que han hecho un dolor abdominal, después de un mes tienen dolor, al otro mes, eso no es apendicitis. Entonces hacen estudios y hay cuadros que pueden, se saca el apéndice y desaparece el dolor. A eso es lo que se llama apendicitis recurrente o apendicitis crónica. Como dicen, la apendicitis crónica es poco frecuente, ¿no? Hay dolor recurrente en fosa ilíaca derecha, ¿no? Todo puede ser normal, puede ser hemograma normal, proteína, todo normal, pero uno hace una laparoscopía, saca el apéndice y desaparece el dolor, ¿no? Acá presentan un caso de una niña de 12 años con dolor agudo en el curso de 2 años, ¿eh? ¿No? Y bueno, le sacan el apéndice y desapareció el dolor. Este también es un tema bien interesante porque muchos médicos le van a decir, no existe la apendicitis crónica. Sí existe la apendicitis crónica. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, vamos a pasar rápidamente un videíto, un video de afuera de una apendicitis, cómo hacen el ingreso para hacer una apendicitis aguda y voy a ponerles un video de lo que yo hago, ¿no? Acá, por ejemplo, está entrando, ahí, ese es un laparoscopio, lo ponen en agua caliente para que no se opacifique, hacían antiguamente eso, y luego ingresan, acá está, miren cómo ingresan, vean ustedes lo importante, se ingresa por el lado izquierdo del paciente, el apéndice está a la derecha, debe estar al frente. Entonces ingresan, hacen primero la inspección, ¿no? Se hace la inspección, se va mirando, ¿no? Se hace otro trocar más, a ver, vamos a ver. Bien, están colocando los trócares. Y acá ya están con los tres trocas, se está investigando, revisando el intestino, ¿no? Son pinzas, digamos, especiales que no hacen daño al tocar al intestino, hay que tocarlo con mucha delicadeza. ¿Ve? Ahí estamos tratando de ubicar, ¿no? La zona del ciego, ¿no? Ahí está, ahí, caracho. A ver, vamos a ver. Ya. Entonces ahí ya se ubicó el apéndice, vean ustedes, y con ese electro se está quemando todo el mesoapéndice. Entonces, este es el apéndice largo, aquí está la unión del apéndice con el ciego, ¿no? Ahí está la válvula de Gerle, se entra internamente. Vean cómo se está separando. ¿Ve? Este es un apéndice catarral, edematoso, ¿no? Que tenemos en esta zona, ¿eh? Así estamos haciendo, ¿eh? Llegando hasta la base, ¿eh? Y luego de llegar a la base se hace la ligadura, ¿no? Esta es una manera que ustedes están viendo acá, ¿eh? Ahí llega a la base y después de llegar a la base, ahí está, ahí está. Esto de acá se llama endoloop, es un nudo. Yo digo, generalmente lo hacen los que no saben hacer nudos intracorpóreos, ¿no? Porque aparte que es más caro, ¿no? Es otra manera, pero yo lo hago todo con ligadura o van a ver cómo lo hago yo. Entonces ahí está haciéndose, ¿ve? La ligadura de la base del apéndice, ¿ve? Ahí con este endoloop, es un nudo de otorrino, ¿no? ¿Eh?
se hace la ligadura, ¿eh? Se pone una ligadura en esta parte y otra ligadura, dos ligaduras se ponen, ¿eh? Ahí está la segunda ligadura, ¿eh? Se hace doble ligadura y luego vamos a ver, ahí está haciéndose dos ligaduras abajo, le está poniendo ahí una arriba y luego de eso ya hizo la ligadura y hace el corte, ¿no? Entonces luego de esto, el apéndice, vean ustedes, ya lo corta y lo vamos a hacer, ahí está, salió el apéndice, ¿no? Vamos a ver, a través del orificio, ¿no? Saca el apéndice, ¿ven? Ahí está el apéndice. Revisan la hemostasia, eso está muy bien, ¿no? Perfecto. Eso es uno, ¿no? Ahora, ¿cómo hace? Esta es la incisión que yo hago por la poroscopía, ¿no? Hago un trocar que pongo casi siempre por encima del ombligo, para poder trabajar tranquilo. Otro lo pongo en el pubis, acá, con el que voy a trabajar, y otro en el hipocondrio derecho. Entonces, el apéndice acá, o sea, estoy triangulando. Por acá miro y con estas dos manos trabajo. Aquí está el apéndice, ¿no? Y entonces se va a hacer la exéresis. Vean las ventajas, ¿ah? Menos dolor, menos estancia hospitalaria. Todos los pacientes se van al día siguiente, ¿ah? Menor infección de la herida. Vuelven al trabajo lo más antes posible. Entonces, vamos a ver, esta es la que quiero que vean, qué es lo que hacemos, porque a veces veo de otros, pero quiero ver la mía, ¿no? O sea, vamos a ver acá, ¿ven? Bueno, este es un apéndice complicado, ¿no? O sea, no complicado, a veces ya edematoso, es retrocecal. Vean ustedes el apéndice, está edematoso, hinchado, ahí lo estamos agarrando y estamos haciendo la liberación de lo que sería el mesoapéndice en esta zona. Ahora, yo tengo estos selladores de vaso que son una maravilla, con lo cual, digamos, estamos, vean ustedes, esto es casi exangüe, ¿no? Se está haciendo la liberación de toda la parte, trato de llegar a la base del apéndice, ¿eh? Ahí está, la base del apéndice, libero toda la zona edematosa del cuadro apendicular. ¿Eh? Ahí estamos haciendo la liberación de todo el apéndice, ¿eh? Estamos llegando hasta la base. Está, es un poquito complicado, no es tan simple, ¿no? Es un apéndice medio retrocecal, se está haciendo la liberación, ¿no? Hasta llegar a la misma base, ¿eh? Seguimos liberando, todo esto es lo que es parte del mesoapéndice, o sea, la diferenciación peritoneal por donde corre los vasos, ¿no? Acuérdense que hay tres diferenciaciones peritoneales. El meso, que une el intestino a la pared, puede ser mesenterio, mesocolon. El aumento mayor que les dije, el epíplon, y hay el otra diferenciación, el ligamento, que es una diferenciación peritoneal que no tiene vascularización, ¿no? Ahí estamos llegando hasta la base, ¿eh? Separando totalmente toda la base. ¿Eh? No es necesario. Este paciente, por ejemplo, se opera y a las 2 horas de operado está caminando, ¿no? Lo importante es, ahí estamos llegando hacia la base. ¿Por qué hago esa peladita? Para que la estructura que voy a utilizar agarre sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces ahí estamos llegando a la misma base con este sellador de vaso y ahora hago mi puntito, ¿no? Utilizo este nylon 2 ceros a una jareta interna, a una jaretita. Ese nylon, ¿cuánto cuesta? 10 soles, ¿no? Entonces, con eso hago mi jaretita alrededor de la base del apéndice, ¿eh? Y lo hago así para que no se me corra el nudo, o sea, eso, pase lo que pase, va a quedar ese hilo ahí, ¿no? Entonces, hacemos, y luego de haber pasado, yo recién corto el apéndice, ¿eh? Lo corto con el mismo este sellador, miren, y no hay contaminación, ¿ven? Miren, ahí estoy cortando el apéndice, miren, acá. Después de cortar el apéndice, ¿eh? Como si fuera una cirugía externa, agarro y le echo un poquito de yodo, ¿no? Con una gasita con yodo,
limpio la base, meto un guante, ¿no? Un guante, un simple, ¿no? Y dentro del guante introduzco el apéndice, ¿sí? Introduzco el apéndice y, vean ustedes, ahí está, ¿ven? Se introduce el apéndice y eso lo voy a sacar así para evitar la contaminación de la pared, lo saco por la parte del pubis, ¿no? De- y ahí estamos terminando, vean, acá estoy terminando de asegurarme, cerrar bien mi muñón para evitar cualquier tipo de complicación. No dejo dren, no dejo ni un dren, ¿no? Ese clip lo pongo para que no se me corra el hilo, ¿no? Entonces no dejo ningún dren, no es necesario. En apendicitis no se deja dren, este es otro tema importante que antes se dejaba dren, los drenes son focos de infección, ¿no? En apendicitis, no, me acuerdo en el año 95 que fue un congreso en Estados Unidos, había un médico que dejaba dren y pucha, lo miraron de aquí, no se deja dren, ¿no? En los no complicados, ¿ah? No, dejamos dren cuando hay un absceso, cuando hay una colección dentro de la cavidad abdominal, ¿no? En esos casos podríamos dejar dren, ¿no? Pero acá, ¿no? Simplemente vean ustedes cómo estamos haciendo la apendicectomía, ¿eh? Esta es la forma, digamos, personal, cómo hago el apéndice, ¿eh? Le hago una doble jareta, ¿no? Doble jareta así. ¿Ve? Ahí estamos cerrando, ¿eh? Haciendo un cierre hermético de la base apendicular, ¿eh? Y la verdad que nos va muy bien y al día siguiente, todos los pacientes se nos van al día siguiente a la casa, ¿no? Sin ningún tipo de problema, ¿eh? Ahí estamos ajustando bien la base y le damos, si en este caso, por ejemplo, se ha quedado el paciente le doy su levofloxacina de 750 miligramos y nada más que eso. Si yo encontrara que estuviera perforado, le agrego el metronidazol, ¿no? Entonces ahí tengo que cortar este hilo. Lo que pasa es que quiero meterme dentro del agujero ahí, porque dice que a veces se puede meter un intestino en esa zona. Y luego ya se saca el apéndice y se retira, ¿no? Y ahí concluye la intervención. Siempre terminando esto, limpiamos la parte del fondo del saco, recto vesical, porque a veces la secreción purulenta se queda ahí, puede formarse un absceso, ¿no? Entonces hay que aspirarlo, limpiarlo el fondo, puede ser con aspiración simple o le metemos una gasita. Y ahí estamos sacando una bolsa del apéndice y listo. Y se acabó ahí estamos, ampliamos un poquito el orificio del pubis, se amplía, luego le ponemos un puntito ahí, ¿no? Y no hay ningún problema, ¿no? Entonces ahí estamos viendo toda la parte de la pelvis, la vejiga en la parte inferior, bien abajo, ahí está saliendo por el pubis sin ningún tipo de problema, ¿eh? Ese, digamos, cómo hacemos nosotros la apendicectomía. Bueno, entonces, eso es lo que le quería decir. A ver, preguntas, por favor. A ver si hay preguntas o no hay preguntas, o se han quedado ahí dormidos. A ver. ¿Alguna preguntita, por favor? Ujú. Es un tema para discutir bastante, ¿ah? Porque esta es una patología que lo van a ver casi todos los días, ¿no? Y aparece esto, ¿no? Y aparece en su casa, en su familia, o le van a llamar por teléfono, qué es una apendicitis, cómo es el cuadro, qué cosa tengo que hacer. Lo más importante aquí es el diagnóstico. Lo más importante es evitar que pasen las horas, ¿no? Evitar que se complique, evitar que se perfore, porque eso va a condicionar que a veces los pacientes retardados vamos a tener más tiempo ¿cómo se llama?, de complicaciones, de reingresos, de reoperaciones, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, por favor, de ninguno de ustedes.
¿No hay ninguna pregunta? Creo que no hay preguntas, doctor Campana. Los alumnos tampoco han mencionado preguntas en el chat, Bueno, pero entonces deberían como no aprovechar hay porque como usted preguntas, dice, nada, concluimos la clase. ¿Eh? Muy agradecido, muchas gracias. Cualquier cosa ahí está para que me hagan ustedes la pregunta que quieran. ¿Ah? Gracias. Buenos días. gracias a usted, doctor. Muy buenos días.